¿Qué tal? Buenas noches. Estamos terminando la semana y les mando un abrazo, un saludo a todos los que nos están y a todas las que nos están sintonizando, conectándose en esa transmisión de Facebook Live de un servidor, Genaro Villamil, aquí en esta plataforma de Facebook Live, en la página de un servidor, los que nos están viendo también en la página de la revista Proceso. Muchas gracias. También a quienes nos ven en retransmisión a través de YouTube o en la página de nuestro blog Homo Sapien. Muchas gracias, buenas noches. Qué bueno que están aquí sumándose desde varias partes del país. Ya tengo aquí a una paisana, Rocío Albarrán, a Gerardo Méndez, a Quilén Yuen. Buenas noches. Espero que su semana haya sido productiva y no tan cansada. Desde Colima, a Abraham Cárdenas, vamos a hablar de Colima ahorita también. Felipe Babolaños, Julieta Cecilia Beltrán, Walter ABC, Antonio García, o García, Cecilia Villa, desde Ciudad Delicias, Chihuahua, qué bueno que nos estás sintonizando. Gerardo Robles, desde Guadalajara. Maritza Martínez, buenas noches. A Mateo Peraza, colaborador de Homo Sapiens, sobrino, un abrazo. A Lucita Palomita, a Porfirio Díaz, qué bueno que te veo por aquí. Andrés Cabrera Cuenca, el día de ayer, me pregunta qué pasó el día de ayer, grabamos en Periscope. A veces las plataformas tienen su dinámica y pues no me gusta juntarlas, la verdad, para poder atender a cada audiencia y a cada uno de los que nos estamos viendo. Pero bueno, está la grabación de ayer en Periscope. Hablamos del tema de la UNAM que ya habíamos abordado nosotros 2 días antes. A José Coronado, que nos está viendo en Santo Domingo, Coyoacán. Desde Aguadulce, Veracruz, a Sael López Carballo. Vamos a hablar de esta tragedia que no solamente es de Veracruz, es de todo el país. Cuando estábamos apenas procesando la información, por ejemplo, que el día de hoy salió en varios periódicos nacionales y por supuesto en la prensa de Veracruz y en las redes sociales, esto: hallan en Veracruz restos de 166 personas en un sitio donde hay 32 fosas. Bueno, en este sitio en realidad no hay 166, sino 170 cadáveres que están distribuidas en 32 fosas en el municipio de Alvarado, Veracruz, el mismo en donde fueron encontrados el año pasado otros restos. Es un horror lo que está sucediendo en Veracruz, porque la información que se tenía hasta este momento es que habían alrededor de, aquí les digo, de 731 personas registradas oficialmente como desaparecidas. Solo 731 personas, pero tan solo en hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas en Veracruz, que se ha convertido en una verdadera pesadilla, hay más de 2,000 personas en los últimos 6 años. En agosto del 2017, hace un año, en Colinas de Santa Fe se confirmaron que hubo 295 personas que estaban en fosas ilegales. En Arbolillo, Alvarado, en el mismo sitio o muy cercano al sitio de donde se hicieron los hallazgos de hace unos días, al menos 47 personas fueron localizadas en 8 fosas. Lo que más sorprendió es que la Fiscalía General de Veracruz dio a conocer de manera unilateral, porque no avisó a los familiares de los colectivos de personas desaparecidas, de los trabajos que estaba haciendo por lo menos desde hace un mes en el caso de las fosas clandestinas. Y obviamente al no avisar, pues evidentemente hay una sospecha de que puedan ser muchísimos más cuerpos, o por lo menos no querer implicar a responsables jurídicos y políticos de esta situación, que evidentemente no corresponde solamente al periodo del gobierno de Miguel Ángel Yunes, es la herencia maldita de los gobiernos de Fidel Herrera y sobre todo de Javier Duarte,
y de este sátrapa que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien ha sido señalado no solamente como prestanombres, lavador de dinero del gobierno de Javier Duarte, sino como corresponsable de la tragedia y de la crisis de seguridad pública, la crisis de secuestros y de homicidios que se han vivido en Veracruz, o que se ha vivido en Veracruz desde hace por lo menos 8 años. Es realmente muy trágico y por supuesto que esto es un cierre siniestro de la administración pública federal, porque no es solo un asunto de Veracruz. ¿Y por qué no es solo un asunto de Veracruz? Porque hoy mismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos actualizó el seguimiento hemerográfico que ha hecho del asunto de las narcofosas o de las fosas clandestinas en el país. Y la cifra que está dando es de 1.306 fosas, según el seguimiento hemerográfico, que corresponde a enero del 2007 hasta el 31 de agosto del 2018, es decir, el periodo del actual sexenio de Enrique Peña Nieto y por supuesto de varios gobiernos estatales. 3.760 cuerpos han sido localizados, pero no todos han sido identificados. Imagínense, estamos hablando de casi 4.000 personas que han sido halladas en 1.300 fosas clandestinas, según los seguimientos hemerográficos. Se calcula que pueden haber 10 veces más. Es decir, estamos hablando o estaríamos hablando de casi 40.000 personas que pueden haber sido asesinadas, enterradas, abandonadas en fosas clandestinas. Y no hay ningún aparato de peritaje o de peritos nacionales que pueda llevar y llegar a este nivel de drama que espera a la población, porque aquí vamos a ver la verdad, el verdadero rostro del desastre nacional que ha sido la guerra contra el crimen organizado. Es un genocidio, no sé si premeditado, coordinado, pero sí estamos hablando de una violencia de exterminio contra, sobre todo, varones. El 85% de casi todas las fosas clandestinas donde se han hallado, se trata de varones que han sido asesinados. El problema es que el escándalo de Veracruz va a revivir lo que ha sucedido en otros estados que no han querido investigar, no han querido proporcionar información. Y por supuesto, como dice Quilé Yuen, México puede ser una gran fosa clandestina. No creo que narcofosas todas, sino que muchas pueden pertenecer a fosas de cuerpos policíacos o paramilitares, no necesariamente vinculados al narco, que eliminaron a personas detenidas, a víctimas, a secuestrados. Me dice Silvia Quintana que efectivamente Fidel Herrera fue el precursor de tal masacre en Veracruz. Pero el caso es que no es solo Veracruz. Ya los reportes o los informes anteriores de la CNDH habían destacado que este asunto es un desafío, un auténtico desafío a la capacidad del Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno, no solamente a nivel federal, sino por supuesto en los estatales y ni qué decir de los municipales. Ya en sus anteriores reportes, la CNDH había señalado que este caso de las fosas clandestinas, por supuesto que está vinculado al registro de personas desaparecidas. Y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hasta octubre del 2016 hablaba de 30.000 personas, es decir, 29.903, 30.000 personas que estaban concentradas estos registros en 11 entidades. El 82% está registrado en entidades como Tamaulipas, que tiene casi el 20% de personas desaparecidas. No quiero imaginar lo que será cuando
hallemos o cuando se hallen las fosas clandestinas en Tamaulipas, que ya son varias. En el Estado de México, que son el 10%, en Jalisco el 8.7%, pero también falta saber cuántas personas realmente hay desaparecidas en estados como Colima. Colima, que por eso señalé que íbamos a hablar de Colima, que ha vivido en los últimos meses, sobre todo en esta administración, un rebrote de violencia como no se había visto en muchos años. Por supuesto Nayarit, por supuesto Guerrero, la entidad más castigada por la triple violencia, la violencia política, la violencia policíaca, la violencia militar y por supuesto el epicentro del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Estos desaparecidos de Ayotzinapa son el caso más emblemático, conocido, documentado, pero no el único. Estamos hablando, insisto, de al menos 30,000 personas desaparecidas y al menos 3,700 cuerpos, 4,000 cuerpos que se han sido hallados en fosas clandestinas, pero que no han sido identificados. Zacatecas, por supuesto, es una de las entidades donde no se ha realizado investigación. La propia CNDH el día de hoy, y aquí voy a revisar la cuenta de Twitter de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde la comisión misma está hablando de el tipo de entidades y donde están pues el mayor número de casos. Dice, estados con mayor número de fosas clandestinas: Veracruz, 37, Chihuahua, 22, Sinaloa, 22, Zacatecas, que me estaba mencionando aquí, 17, Jalisco, 14. Estados con mayor número de cuerpos exhumados, sin incluir los recientes hallazgos tétricos y macabros en Veracruz: Jalisco, 126, Veracruz 83, Nayarit 70, Zacatecas 50, Chihuahua 59. Dice la CNDH, el hallazgo de fosas clandestinas desafía y cuestiona capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a situación que se ha convertido en obstáculo en el camino de la cultura de derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas. La futura secretaria de Gobernación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló que este episodio de Veracruz puede representar una de las dimensiones más horrorosas para ver la realidad, la cruel realidad en la que vamos a estar pues inmersos en los próximos meses, porque de una u otra manera es inevitable que sobre todo los colectivos de personas y de familiares de víctimas estén presionando y van a estar presionando pues para que se sigan buscando las fosas clandestinas. Ya hay personas que dicen que no necesitan saber si están vivos o muertos sus familiares, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, sino simple y sencillamente tener la certeza de que pueden encontrar el cuerpo de sus familiares que han sido desaparecidos. Aquí dice Iván Urs, la ola de violencia fue un escándalo, llegando a estados donde aún no se veían casos de cuerpos decapitados, balaceras, narcomantas, como fue el caso de Veracruz, por cierto. En Cancún dice que ya llegaron a casi 400 ejecutados en el año, y sería bueno saber cuántas personas desaparecidas hay en Quintana Roo. Dice Abel León, qué triste que digamos números fríos, pero cada número tiene una dramática historia. Por supuesto, esto que estamos aquí describiendo son números, pero cada número nos está hablando de una madre que se ha pasado en colectivos de varias entidades. Yo recuerdo que cuando se hizo el conocimiento público que estaban buscando alrededor de Iguala Guerrero fosas donde pudieran estar los jóvenes de Ayotzinapa, llegaron colectivos de Tamaulipas, de Nuevo León, de Chihuahua, porque el asunto es que el crimen no entierra a sus víctimas, o los secuestradores, o los policías, o elementos de las Fuerzas Armadas, no entierran a sus víctimas en los mismos estados. Entonces es peor o sea, parecería que un cuento de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o sea, un relato como el de Pedro Páramo de Juan Rulfo,
No es una ficción, se está volviendo una realidad. Hay pueblos enteros donde están muertos los habitantes, buena parte de los habitantes, física, moral y anímicamente. ¿Cómo puede vivir una mujer, un familiar, un papá, un hermano, que sabe que no encuentra a quien ha desaparecido en los últimos 7, 10, 5 años? ¿Cómo pueden ver un horizonte de vida cuando se tiene esta sombra de la incertidumbre, del miedo? Y aquí estoy hablando en general, no solamente de que haya buenos o malos, sino también de los familiares, de los propios integrantes del crimen organizado. Es una tragedia que cruza por todo el escenario nacional y no respeta estamentos sociales, clases sociales. Lo mismo, pero sobre todo a la gente de muy bajos recursos y a la gente de clase media, díganlo en Veracruz, pregúntenle a los de Veracruz. Esta situación se ha vuelto una pesadilla que muchos prefieren callar, muchos prefieren ignorar, pero no es lo que se puede hacer en estos momentos. Me dice Walter ABC, además de la sed de venganza que desde siempre se ha fomentado en la televisión. Hablamos hace 2 semanas de los casos de los linchamientos. Los linchamientos que en el caso de Puebla y de Hidalgo fueron promovidos por anónimos en WhatsApp, en redes sociales, donde hablaban de robachicos. Y la gente de repente prefiere hacer justicia por su propia mano a partir de rumores y no de este asunto que han estado realizando los colectivos de desaparecidos, de estar buscando sistemáticamente posibles sitios en donde hayan fosas clandestinas en este país. Cuando estábamos hablando del caso de la guerra sucia de los años 70, hablábamos de fosas clandestinas no mayores a 30, 40 o 50 en el estado de Guerrero. Aquí estamos hablando, insisto, de una cifra escalofriante: 1.306 fosas, según el cálculo de un seguimiento hemerográfico. Esta conmoción que está empezando a surgir o que vuelve a surgir a raíz de los hallazgos de estas fosas y de estos cuerpos en Veracruz, por lo menos debe tener un objetivo político, informativo muy claro. No pueden las fiscalías ni las procuradurías seguir haciendo los hallazgos sin tomar en cuenta a los colectivos de familiares de desaparecidos y de organizaciones de derechos humanos. Es un doble crimen estar haciendo este tipo de cosas. Por eso están tan molestos los del colectivo Solecito en Veracruz y también los integrantes de otras organizaciones que el día de hoy, por ejemplo, emitieron un comunicado condenando la situación y la manera en que ha manejado el gobierno de Miguel Ángel Yunes este asunto. Ahorita les voy a comentar brevemente lo que dice el comunicado del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que hoy emitió un comunicado y que lo estuvimos compartiendo en las redes sociales. Este movimiento, que agrupa varias organizaciones, exigió al gobierno de Veracruz garantizar la participación de las familias en la búsqueda de las personas desaparecidas en el municipio de Alvarado, porque el anuncio se realizó a través de medios de comunicación sin antes notificar a los colectivos de las personas desaparecidas. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresamos nuestra grave preocupación ante los hechos, ya que la investigación sobre esta fosa se realizaba desde el 8 de agosto del 2018, hace un mes, y la Ley General en materia de desaparición considera la participación de las familias con las fiscalías especializadas. Ni siquiera se trata de una buena voluntad, por ley lo deben hacer, y reproduce lo que señalan los artículos 370, el artículo 70 y el artículo 138 de esta nueva Ley General en materia de desaparición. Y por si fuera poco, la reciente aprobada Ley de Desaparición Forzada y Desaparición por particulares en Veracruz también ordena la participación de las familias.
Por eso exhortan a la Fiscalía del Estado de Veracruz, a la Fiscalía Especializada de Desaparición en la entidad, a generar mecanismos de participación de las familias y colectivos de las familias, a mantener constante y amplia comunicación en las acciones de búsqueda, investigación e identificación de las posibles personas y sus familiares. Es de suma importancia que la Fiscalía General de Veracruz trabaje de cerca con los colectivos sobre la serie de operativos en donde se realizan hallazgos en fosas clandestinas. Sobre la identificación de los restos encontrados, se debe de realizar sin demora bajo los estándares y protocolos correspondientes, ya que surgieron altas expectativas de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, no solo en Veracruz, sino en todos los otros estados mexicanos. En fin, este es uno de los casos evidentemente dramáticos y tristes que no podemos voltear y ver hacia otro lado. En fin, les agradezco mucho que estén aquí compartiendo, opinando. Me dicen que no les hacen caso a los colectivos, pero en estos momentos van a tener una fuerza mucho mayor. No tiene caso ahorita especular sobre cuántas fosas más pueden haber, pero tengan por seguro que no van a ser menos de 1300. Y ya, 1300 es una historia de horror. Buenas noches, pasen un buen fin de semana, nos estamos viendo aquí. Gracias a Adriana del Ángel por tus comentarios, a Samuel Rangel por mandar saludos, a Belemor, que dice que las fiscalías son el bote de la basura, no empáticos, nunca han sido empáticos. A Guillermo Magallón, exacto, es horripilante y lamentable. A Carlos Alberto Cárcamo Hernández, me pregunta cómo se puede presionar así en las redes, viralizando la ética y la demanda de los colectivos de los familiares. Buenas noches, muchas gracias.